Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Solo un momento. Sé que llevas prisa, que la vida te arrastra como un río desbordado, pero necesito que me escuches con el corazón abierto. Hoy quiero hablarte de algo que quizá te quite el sueño, algo que te paraliza más de lo que te atreves a confesar, el miedo. Ese miedo que se apodera de ti cuando estás solo en la madrugada, cuando el silencio grita más fuerte que el ruido del día. Ese miedo que te susurra al oído que no eres suficiente, que Dios te ha olvidado, que tu fe es tan débil que no puedes sostenerte. Y déjame decirte algo con toda la firmeza de mi corazón sacerdotal. Ese miedo miente con la voz del padre de la mentira, porque su único propósito es separarte del abrazo de Dios. Pero hoy, en estos minutos que pasaremos juntos, voy a mostrarte cómo activar esa fe que duerme en lo más profundo de tu ser, esa fe que puede mover montañas, sanar heridas y vencer todo temor que te atenaza. Cuando era joven, sacerdote, recién ordenado, llegó a mi confesionario una mujer que temblaba de tal manera que apenas podía articular palabra. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su alma llevaba un peso que parecía hundirla en el abismo. Me contó que había perdido a su hijo en un accidente, que su matrimonio se desmoronaba, que había perdido su trabajo y que el banco le iba a quitar su casa. Y en medio de aquel torrente de dolor me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, ya no sé si creo en Dios, porque si Dios existiera, no permitiría tanto sufrimiento. Y yo, con toda la ternura que pude reunir, le tomé las manos temblorosas y le dije, hermana, tu fe no ha muerto. Está ahí bajo todo ese dolor, esperando que le des permiso para levantarse y caminar de nuevo. Pasamos horas hablando, llorando juntos, orando. Y te voy a contar algo extraordinario. Esa mujer no solo recuperó su fe, sino que se convirtió en una luz para otros que sufren. Pero antes de llegar ahí tuvo que dar dos pasos fundamentales. Los mismos dos pasos que hoy te voy a enseñar. El miedo, hermano mío, no es tu enemigo natural. Es una alarma que Dios puso en ti para protegerte del peligro real. Pero cuando el miedo se convierte en tu dueño, cuando gobierna tus decisiones, cuando te paraliza y te impide avanzar, entonces se ha transformado en un ídolo. ¿Sí? Un ídolo. Porque estás permitiendo que algo creado ocupe el lugar del Creador en tu vida. San Juan nos dice en su primera carta, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. ¿Entiendes la profundidad de estas palabras? El amor de Dios, cuando lo aceptas plenamente, cuando lo dejas entrar hasta el último rincón de tu corazón, disuelve el miedo como el sol disuelve la niebla de la mañana. No es que el peligro desaparezca, no es que tus problemas se evaporen mágicamente, sino que tu perspectiva cambia radicalmente. Dejas de estar centrado en ti mismo y en tus limitaciones y empiezas a confiar en aquel que todo lo puede. La fe, esa fe que hoy quiero ayudarte a activar, no es un sentimiento romántico ni una emoción pasajera que viene y va según tu estado de ánimo. La fe es una decisión radical de confiar en Dios, incluso cuando no entiendes sus caminos, incluso cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. Es como cuando un niño pequeño se lanza desde lo alto de la escalera a los brazos de su padre. El niño no calcula la distancia, no hace estudios de física sobre la gravedad, no se preocupa por si su padre tendrá la fuerza suficiente, simplemente salta porque confía plenamente. Esa es la fe auténtica, un salto confiado a los brazos del Padre que nunca falla. Y cuando saltas así, algo extraordinario sucede en tu interior. El miedo no desaparece completamente, pero deja de ser tu amo para convertirse en una voz lejana que ya no tiene poder sobre ti, porque has elegido escuchar otra voz más fuerte, más verdadera, más amorosa, la voz de Dios que te dice no temas, porque yo estoy contigo. Ahora bien, y esto es crucial que lo entiendas con claridad, activar la fe no es un ejercicio mágico ni una fórmula automática. No es como pulsar un interruptor y de repente todo se ilumina. Es un proceso, un camino, una decisión que debe renovarse cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto. Santa Teresa de Ávila decía que la vida espiritual es como subir una escalera. Das un paso, descansas, das otro paso, a veces retrocedes, pero siempre con la mirada puesta en la cumbre donde te espera el amado. Y en ese camino de ascenso hay dos pasos fundamentales, dos movimientos del alma que son como las piernas con las que caminas hacia Dios. Sin estos dos pasos, te quedas estancado, dando vueltas en círculo, agotándote sin avanzar. Con estos dos pasos,
Por el contrario, cada día te acercas más a la libertad interior, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, a esa fortaleza que te permite mirar al miedo a los ojos y decirle, ya no tienes poder sobre mí, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. El primer paso, hermano mío, y escucha esto con toda atención porque aquí radica el fundamento de todo, es reconocer tu necesidad absoluta de Dios. No tu necesidad relativa, no tu necesidad conveniente, no tu necesidad de emergencia cuando todo lo demás ha fallado. Tu necesidad absoluta, total, radical. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo para la fe? No es la duda intelectual, no son las preguntas filosóficas, no es la ciencia moderna. El mayor obstáculo es la autosuficiencia. Es esa ilusión mortal de que tú puedes con todo, de que no necesitas a nadie, de que eres el arquitecto y constructor de tu propia vida. Esta mentira es tan seductora, tan aparentemente empoderizante, que muchos viven y mueren sin descubrir nunca su falsedad. Porque la verdad que libera es esta. Sin Dios no puedes hacer nada de valor eterno. Jesús mismo lo dijo, separados de mí no podéis hacer nada. No dijo no podéis hacer mucho o os costará más trabajo. Dijo nada. Es radical, es absoluto, es devastador para nuestro orgullo. Recuerdo a un empresario exitoso que vino a verme hace años. Tenía todo lo que el mundo considera éxito, dinero, poder, reconocimiento, una familia aparentemente perfecta, pero estaba destruido por dentro. Me confesó que sufría ataques de pánico tan severos que tenía miedo de salir de su casa. Me dijo, padre, toda mi vida he sido fuerte, he resuelto problemas imposibles, he levantado mi empresa de la nada, pero ahora no puedo controlar mi propia mente. He ido a los mejores psiquiatras, he probado todas las terapias, las medicinas más avanzadas y nada funciona. Y entonces le hice una pregunta muy sencilla. ¿Has probado rendirte a Dios? Se quedó mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Rendirme? Toda mi vida me han enseñado a luchar, a no rendirme nunca. Y yo le respondí, hermano, rendirse a Dios no es derrota, es la única victoria verdadera. Es reconocer que hay alguien infinitamente más grande, más sabio, más amoroso que tú, y que ese alguien quiere cargar con lo que tú no puedes cargar. Este reconocimiento de tu necesidad absoluta de Dios no es humillante en el sentido degradante. Al contrario, es profundamente liberador, porque cuando finalmente aceptas que no tienes que ser omnipotente, que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que controlar cada variable de tu existencia, un peso enorme cae de tus hombros. Es como si toda tu vida hubieras estado caminando con una mochila llena de piedras y de repente alguien te dice, déjame llevarla por ti. Tu primer instinto es resistir. No, yo puedo, yo debo. Pero cuando finalmente aceptas la ayuda, cuando dejas que esas manos atravesadas por los clavos carguen tu cruz, descubres una ligereza de ser que nunca imaginaste posible. Los miedos que te aplastaban comienzan a perder su peso. Las preocupaciones que te robaban el sueño comienzan a verse en su justa proporción, porque ya no estás solo, ya no eres el único responsable, has entrado en una alianza con el Todopoderoso. Este primer paso requiere humildad, esa virtud tan maltratada y malentendida en nuestro tiempo. La humildad no es pensar que eres basura o que no vales nada. Eso es falsa humildad y es tan orgullosa como el narcisismo porque sigues centrada en ti mismo. La humildad verdadera es conocer tu verdad, que eres una criatura amada por Dios, hecha a su imagen y semejanza, con dignidad infinita, pero que sin Él no puedes alcanzar tu plenitud. Es saber que eres barro precioso en las manos del alfarero. Barro. Sí, pero precioso porque has sido modelado con amor infinito. Cuando comprendes esto, cuando lo aceptas no solo con la mente, sino con todo tu ser, algo fundamental cambia en ti. Dejas de competir con Dios. Dejas de exigirle explicaciones. Dejas de negociar tus condiciones. Y te abres a recibir lo que Él quiere darte. Su presencia, su paz, su presencia. Fortaleza que perfecciona tu debilidad. Pero escucha esto, y no lo olvides nunca. Reconocer tu necesidad de Dios no significa abandonar tu responsabilidad humana. No significa quedarte sentado esperando que del cielo caiga la solución a tus problemas mientras tú no haces nada. Dios respeta tu libertad, honra tu dignidad, espera tu colaboración.
San Ignacio de Loyola lo expresó perfectamente. Obra como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Este equilibrio entre esfuerzo humano y confianza divina es el arte de vivir la fe de manera madura. Te exiges, sí. Das lo mejor de ti, por supuesto. Usas todos tus talentos, toda tu inteligencia, toda tu capacidad, pero lo haces desde la confianza, no desde la angustia. Lo haces como colaborador de Dios, no como su sustituto. Y cuando das este primer paso, cuando reconoces profunda y sinceramente que sin Dios no puedes hacer nada de valor eterno, estás preparado para el segundo paso. Pero de eso te hablaré en un momento, porque antes necesito que comprendas algo más. ¿Sabías que los santos más grandes fueron también los más conscientes de su pequeñez? San Pablo, ese gigante de la fe que cambió el mundo, se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores. Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, descubrió su caminito de infancia espiritual precisamente al reconocer que no podía alcanzar la santidad por sus propias fuerzas. San Agustín, uno de los intelectos más brillantes de toda la historia, resumió toda su teología en una frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todos ellos entendieron que la grandeza humana no consiste en prescindir de Dios, sino en unirse a Él. Que la verdadera fuerza no está en la autonomía absoluta, sino en la dependencia consciente del amor infinito. Esto contradice todo lo que el mundo te dice, lo sé. El mundo te grita: sé tu propio Dios, no necesites a nadie, basta contigo mismo. Pero esa es la mentira más antigua, la misma que la serpiente le susurró a Eva en el paraíso: seréis como dioses. Y mira dónde nos llevó esa mentira. Cuando reconoces tu necesidad absoluta de Dios, estás literalmente salvando tu vida, porque la alternativa es la desesperación. Si todo depende de ti, si eres el único responsable de tu felicidad, de tu éxito, de tu salvación, entonces estás condenado, porque eres limitado, eres mortal, eres falible. Fracasarás, enfermarás, envejecerás, morirás. Y si tu vida no tiene más horizonte que tu propia capacidad, entonces el miedo te consumirá inevitablemente. Pero cuando reconoces tu necesidad de Dios, cuando te abres a una realidad que te trasciende, cuando aceptas que tu vida tiene un significado eterno más allá de tus logros temporales, entonces el miedo pierde su aguijón mortal. Puede molestarte, sí, puede inquietarte, pero ya no puede destruirte, porque tu identidad, tu valor, tu esperanza, no dependen de circunstancias cambiantes, sino de una relación permanente con el Eterno. Déjame contarte algo más sobre aquel empresario que mencioné antes. Después de muchas conversaciones, finalmente dio ese primer paso. Reconoció que su necesidad de control era en realidad un ídolo que había construido para llenar el vacío de Dios en su vida. Comenzó a rezar el rosario cada noche, algo que no había hecho desde niño. Al principio, me confesó, le parecía ridículo. Un hombre tan poderoso, repitiendo como un niño: Dios te salve María. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Las palabras que al principio eran solo sonidos vacíos comenzaron a penetrar en su corazón. Y una noche, en medio del tercer misterio doloroso, meditando sobre la coronación de espinas de Jesús, se echó a llorar como no había llorado en décadas. Comprendió que todo su sufrimiento, todos sus miedos, todo su dolor ya habían sido llevados por Cristo en la cruz, que no tenía que cargarlos solo, que podía finalmente descansar en los brazos del Padre. Y aquí viene algo que quiero que grabes a fuego en tu corazón. Este primer paso no es un evento único que sucede una vez y ya está. Es una disposición interior que debes renovar constantemente. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes que elegir de nuevo: ¿voy a vivir hoy desde mi autosuficiencia o desde mi necesidad de Dios? Cada vez que enfrentas un desafío, cada vez que surge el miedo, cada vez que te sientes solo, tienes que recordar conscientemente: yo solo no puedo, pero con Dios todo es posible. Esto no es debilidad, hermano mío. Es la fuerza verdadera, es la sabiduría verdadera, es la libertad verdadera, porque te libera de la tiranía del yo, de la prisión del ego, de la esclavitud del miedo, y te abre a una realidad infinitamente más grande, más bella, más llena de posibilidades de las que podrías imaginar por ti mismo. Ahora voy a hablarte del segundo paso, ese paso que completa el movimiento de activación de la fe y que te permite finalmente
vencer el miedo que te paraliza. Si el primer paso era reconocer tu necesidad absoluta de Dios, el segundo paso es este: actuar en coherencia con esa fe, incluso cuando todo en ti grite lo contrario. Escúchame bien, la fe sin obras está muerta, como nos dice Santiago. Puedes reconocer intelectualmente que necesitas a Dios, puedes asentir con la cabeza a todas las verdades de la fe, puedes incluso sentir momentos de intensa conexión espiritual, pero si no actúas en consecuencia, si no traduces esa fe en decisiones concretas, en comportamientos específicos, en acciones valientes, entonces tu fe es solo una teoría bonita, una filosofía interesante, pero no una fuerza transformadora en tu vida. Este segundo paso es el que separa la fe nominal de la fe vivida, la creencia superficial de la convicción profunda. ¿Qué significa actuar en coherencia con tu fe? Significa que cuando el miedo te dice, no puedes, pero tu fe te dice, en Cristo todo es posible. Tú eliges actuar según tu fe, no según tu miedo. Cuando la prudencia mundana te dice, protégete, no te arriesgues, no confíes, pero tu fe te dice, Dios tiene un plan bueno para ti, tú eliges confiar y dar ese paso que parece imposible. Cuando tu pasado te acusa, cuando tus fracasos te definen, cuando tu pecado te condena, pero tu fe te dice, en Cristo eres una nueva criatura. Tú eliges vivir desde esa identidad nueva, no desde tu identidad vieja. Este es un ejercicio cotidiano, momento a momento. Es como ejercitar un músculo. Al principio duele, te sientes débil, quieres rendirte, pero cada vez que eliges actuar según tu fe en lugar de según tu miedo, ese músculo espiritual se fortalece y lo que antes era imposible se vuelve posible. Lo que antes te paralizaba ahora solo te desafía. Recuerdo a una joven que vino a verme devastada porque había descubierto que su esposo le era infiel. Estaba destrozada, humillada, llena de rabia y de dolor. Su primer instinto, me dijo, era vengarse, destruir al esposo, llevarse a los hijos y asegurarse de que él pagara cada centavo de su traición. Y tenía todo el derecho humano a sentirse así. Pero mientras hablábamos, recordó que ella era católica, que había hecho votos ante Dios, que el sacramento del matrimonio no era solo un contrato, sino una participación en el amor de Cristo por su iglesia. Y aquí viene lo extraordinario. Eligió actuar según su fe, no según su dolor. No te estoy diciendo que se quedó callada tolerando el abuso. Al contrario, confrontó con valentía a su esposo, puso límites claros, exigió que buscara ayuda profesional, pero lo hizo desde el amor, no desde el odio. Desde el deseo de sanar, no desde el deseo de destruir. ¿Fue fácil? Fue el camino más difícil que jamás haya recorrido. ¿Tuvo éxito? El esposo, conmovido por su amor incondicional, se arrepintió genuinamente, buscó ayuda y hoy, 10 años después, tienen un matrimonio más fuerte que nunca. Pero escucha, y esto es crucial, actuar en coherencia con tu fe no garantiza resultados inmediatos o visibles según tus expectativas. A veces actúas con fe y las cosas se empeoran antes de mejorar. A veces das el paso de fe y parece que te hundes en lugar de caminar sobre las aguas. Esto es lo que yo llamo la noche oscura de la fe activa. Es cuando has dado el paso, has actuado con valentía, has hecho todo lo que creías correcto y sin embargo todo se desmorona. Es el momento en que Job, cubierto de llagas y habiendo perdido todo, dice, aunque él me mate, en él esperaré. Es el momento en que Jesús en la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún así se entrega en las manos del Padre. Esta es la fe en su expresión más pura, más heroica, más transformadora. Porque es fe sin consolaciones, fe sin recompensas visibles, fe desnuda, que se aferra a Dios simplemente porque Él es Dios, no porque te dé lo que quieres. Y aquí es donde el segundo paso revela su poder real. Cuando actúas en coherencia con tu fe, a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de la evidencia contraria, algo profundo cambia en ti. No estoy hablando de cambios superficiales o de sentimientos pasajeros. Estoy hablando de una transformación ontológica, de un cambio en tu ser más profundo. Dejas de ser esclavo de las circunstancias y te conviertes en hijo libre de Dios. Dejas de reaccionar solo desde tus emociones y empiezas a responder desde tu identidad más profunda.
Dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en protagonista de tu destino eterno. El miedo sigue existiendo, sí, pero ya no te domina. Es como el ladrido de un perro atado. Hace ruido, te sobresalta, pero no puede morderte porque ha perdido su poder sobre ti. Porque has descubierto algo más fuerte que el miedo, el amor de Dios actuando en ti y a través de ti. Déjame ser muy concreto contigo. ¿Cómo se ve este segundo paso en la vida? ¿Real? ¿En tu día a día? Te despiertas angustiado por tus problemas económicos. El miedo te dice, estás arruinado, no hay salida. Tu fe te dice, mi Dios proveerá según sus riquezas en gloria. Actuar en coherencia con tu fe significa que te levantas, haces tu oración matutina, agradeces a Dios por lo que tienes y luego sales a buscar soluciones con paz interior, confiando en que Él guía tus pasos. Recibes un diagnóstico médico preocupante. El miedo te dice, vas a morir, todo está perdido. Tu fe te dice, aunque camine por valles tenebrosos, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo. Actuar en coherencia con tu fe significa que sigues el tratamiento médico con diligencia, pero vives cada día con gratitud, aprovechando el tiempo, amando más profundamente, porque sabes que tu vida está en las manos de Dios, no del cáncer. Tu hijo adolescente se ha alejado de la fe, del hogar, de los valores que le enseñaste. El miedo te dice, fracasaste como padre, está perdido, para siempre. Tu fe te dice, el hijo pródigo volverá a casa porque el padre nunca deja de esperarlo. Actuar en coherencia con tu fe significa que sigues amándolo incondicionalmente. Sigues orando por él. Sigues siendo testigo de fe con tu vida, sin manipular, sin chantajear, pero sin rendirte nunca. ¿Ves el patrón? En cada situación tienes dos voces. La voz del miedo y la voz de la fe. Ambas son reales, ambas claman por tu atención, pero solo una te lleva a la vida abundante que Jesús prometió. Y la única manera de fortalecer la voz de la fe es alimentándola constantemente. ¿Cómo alimentas tu fe? Con la palabra de Dios leída diariamente, meditada, rumiada, con los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Con la oración personal, ese diálogo íntimo con Dios donde le cuentas todo, le pides todo, le agradeces todo, con la comunidad de fe, porque no puedes ser cristiano en solitario, con el servicio a los más necesitados, porque la fe que no sé traduce en amor concreto, es una fe muerta. Estas son las disciplinas espirituales que alimentan tu fe, que la mantienen viva, que la hacen crecer hasta que se convierte en la fuerza dominante de tu vida. Y ahora quiero que me escuches con toda atención, porque voy a decirte algo que puede cambiar tu vida hoy mismo. No tienes que esperar a ser perfecto para dar estos dos pasos. No tienes que tener todo resuelto, toda duda aclarada, toda herida sanada. Puedes empezar hoy, ahora mismo, exactamente donde estás. Con toda tu debilidad, con todas tus dudas, con todos tus miedos. Porque la fe no es ausencia de duda, es decisión de confiar a pesar de la duda. La fe no es ausencia de miedo, es decisión de actuar a pesar del miedo. El mismo Pedro que caminó sobre las aguas también se hundió cuando apartó los ojos de Jesús. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esa historia? Que Jesús lo rescató, que no lo dejó ahogarse, que lo tomó de la mano y caminaron juntos de vuelta a la barca. Esa es la promesa para ti. Cuando des el paso de fe y comiences a hundirte, Jesús estará ahí para tomarte de la mano. No te va a dejar ahogar, no te va a abandonar nunca. Entonces, hermano mío, hermana mía, ¿qué te está impidiendo dar estos dos pasos hoy? ¿Qué miedo te paraliza? ¿Qué orgullo te impide reconocer tu necesidad de Dios? ¿Qué pecado, qué resentimiento, qué duda, qué herida del pasado te mantiene encadenado? Sea lo que sea, quiero que sepas que no es más grande que el poder de Dios, que no es más fuerte que su amor, que no puedes separarte de Él a menos que tú lo permitas. Y hoy, en este momento, tienes la oportunidad de elegir diferente, de dar ese primer paso, reconocer, Señor, yo solo no puedo, te necesito absolutamente. Y luego dar ese segundo paso, actuar en coherencia con esa fe, tomando la decisión que sabes que Dios quiere que tomes. Aunque te cueste, aunque te duela, aunque no veas el final del camino, porque cuando das estos dos pasos, cuando activas tu fe de esta manera, el miedo que te dominaba comienza a retroceder. No desaparece mágicamente, pero pierde su poder sobre ti. Y descubres lo que los santos siempre supieron.
que con Dios todo, absolutamente todo, es posible. Y ahora quiero llevarte más profundo porque necesitas entender no solo qué son estos dos pasos, sino por qué funcionan, por qué tienen el poder de transformar tu vida y vencer tus miedos más arraigados. La razón es teológica y psicológica al mismo tiempo, porque Dios que nos creó conoce perfectamente cómo funcionamos. Cuando reconoces tu necesidad absoluta de Dios, estás, en términos psicológicos, rompiendo la ilusión de control que es la fuente principal de tu ansiedad. Porque la mayoría de nuestros miedos nacen de la ilusión de que deberíamos poder controlar todo y la realidad dolorosa de que no podemos. Esta disonancia cognitiva entre lo que creemos que deberíamos poder hacer y lo que realmente podemos hacer genera una angustia constante. Pero cuando aceptas tu limitación, cuando reconoces que hay cosas fuera de tu control y las entregas a Dios, esa disonancia desaparece. Ya no estás luchando contra la realidad. La estás aceptando y confiando en alguien que sí tiene el control absoluto. En términos teológicos, este reconocimiento de tu necesidad de Dios es lo que los padres de la iglesia llamaban humildad de corazón, la puerta de entrada a toda gracia. Porque Dios, en su infinito respeto por tu libertad, no entra donde no es invitado. Puede estar tocando a la puerta de tu corazón durante años con su amor infinito esperando ser recibido. Pero si tú no abres, si tú no reconoces que lo necesitas, si tú insistes en tu autosuficiencia, entonces Él espera. No porque sea indiferente, sino porque te ama demasiado como para violentar tu libertad. Pero en el momento en que tú abres esa puerta, en el momento en que reconoces, Señor, sin ti no puedo hacer nada, entonces todo el poder del cielo se pone a tu disposición. Es como conectar un aparato eléctrico a la corriente. El aparato siempre tuvo la capacidad de funcionar, pero necesitaba conectarse a la fuente de poder. Tú tienes una capacidad inmensa de amor, de fortaleza, de paz, pero necesitas conectarte a la fuente que es Dios. Y cuando actúas en coherencia con esa fe, cuando das el segundo paso, estás, en términos psicológicos, reprogramando tus patrones neuronales. La neurociencia moderna confirma lo que los santos siempre supieron: que nuestro cerebro cambia según nuestras acciones repetidas. Cada vez que actúas según tu fe en lugar de según tu miedo, estás fortaleciendo las vías neuronales de la confianza y debilitando las vías neuronales del temor. Es como crear un nuevo camino en el bosque. Al principio es difícil, tienes que abrirte paso entre la maleza. Pero si caminas por ese sendero repetidamente, se vuelve más fácil, más claro, más natural. Eventualmente, ese nuevo camino se convierte en tu ruta predeterminada. Tu cerebro aprende que actuar desde la fe es posible, seguro, es mejor que actuar desde el miedo. Y poco a poco, sin que te des cuenta, tu manera de responder a la vida cambia fundamentalmente en términos teológicos. Cuando actúas en coherencia con tu fe, estás cooperando con la gracia de Dios. Estás permitiendo que el Espíritu Santo, que vive en ti desde tu bautismo, manifieste sus frutos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos no son logros que tú produces por tu esfuerzo voluntarista. Son frutos que brotan naturalmente cuando tú cooperas con la acción de Dios en ti. Es como un árbol que no produce fruto por esforzarse, sino simplemente por estar arraigado en buena tierra, recibir sol y agua y seguir su naturaleza. Cuando estás arraigado en Cristo, cuando recibes la luz de su palabra y el agua viva de los sacramentos, cuando actúas según tu naturaleza de hijo de Dios, los frutos brotan naturalmente. Y uno de esos frutos es la libertad del miedo, la fortaleza ante el sufrimiento, la paz en medio de la tormenta. Pero hay algo más, algo profundo y misterioso que necesito compartir contigo. Cuando das estos dos pasos, reconocer tu necesidad de Dios y actuar en coherencia con esa fe, no solo cambia tu vida aquí y ahora. Estás participando en la realidad más profunda del universo. Estás uniéndote al misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección. Porque reconocer tu necesidad de Dios es morir a tu yo autosuficiente, a tu ego orgulloso, a tu falsa seguridad. Es una pequeña muerte y duele como toda muerte. Pero como toda muerte en Cristo, es seguida por resurrección. Cuando actúas en coherencia con tu fe a pesar del miedo, estás resucitando a una vida nueva, a una identidad nueva, a una libertad nueva. Estás experimentando en tu propia carne lo que San Pablo experimentó. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta es la transformación más
radical posible, dejar de vivir desde tu yo pequeño, temeroso, limitado, y empezar a vivir desde Cristo en ti, ese yo verdadero que es imagen perfecta de Dios, libre, valiente, amoroso. Y ahora quiero contarte la historia más hermosa que he presenciado en mi ministerio sacerdotal, una historia que ilustra perfectamente el poder de estos dos pasos. Hace unos años, un hombre de unos 50 años vino a verme. Había sido adicto al alcohol durante 30 años. Había perdido su familia, su trabajo, su salud, su dignidad. Había estado en la cárcel, había dormido en las calles, había intentado suicidarse 3 veces y me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, yo era católico de niño, pero hace décadas que no creo en nada. Vengo aquí porque es mi último recurso. Si Dios existe y puede ayudarme, que lo haga. Si no, me voy a matar esta noche. Ya está decidido. Imagina la responsabilidad que sentí en ese momento. Un hombre con una soga al cuello, literal y figuradamente, poniéndome a mí y a través de mí a Dios como su última esperanza. Pero no sentí miedo. Sentí una paz profunda, porque sabía que Dios estaba ahí, esperando que ese hombre diera un pequeño paso hacia él. Le tomé las manos, que temblaban violentamente por la abstinencia, y le dije, hermano, voy a pedirte algo muy sencillo pero muy difícil. Quiero que reconozcas, aquí y ahora, que tú solo no puedes, que has intentado todo y nada ha funcionado, que necesitas ayuda de algo más grande que tú. No te pido que creas en Dios completamente, no te pido que entiendas todos los dogmas de la iglesia, solo te pido que reconozcas tu necesidad. Y él, con lágrimas corriendo por su rostro devastado, susurró, está bien, padre, lo reconozco, yo solo no puedo, necesito ayuda. Fue apenas un susurro, apenas un gemido, pero fue suficiente. Este era el primer paso. Entonces le dije, ahora viene el segundo paso y este es más difícil. Quiero que actúes como si Dios existiera y te amara. Quiero que vayas a un centro de rehabilitación que te voy a indicar. Quiero que asistas a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Quiero que reces un Padre Nuestro cada mañana, aunque te parezca absurdo. Quiero que actúes en coherencia con la fe que aún no tienes, confiando que esa fe vendrá. Y aquí viene lo milagroso, Él lo hizo, con todo el escepticismo del mundo, con toda su amargura, con toda su desesperación, lo hizo. Fue al centro de rehabilitación, asistió a las reuniones, rezó ese Padre Nuestro mecánicamente cada mañana, y poco a poco, día a día, comenzó a cambiar. Los temblores disminuyeron. La claridad mental regresó. Los recuerdos de su infancia católica, de su primera comunión, de la fe de su abuela, comenzaron a emerger y un día, 3 meses después, volvió a mi parroquia, pero era otro hombre. Tenía los ojos claros, la espalda erguida, la dignidad restaurada, me abrazó y lloró en mi hombro como un niño y me dijo, Padre, durante 3 meses actué como si Dios existiera y ahora sé que existe, porque yo estaba muerto y he resucitado. Yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba perdido y he sido encontrado. Han pasado 5 años desde entonces. Ese hombre está sobrio, ha restaurado su relación con sus hijos, tiene un trabajo modesto pero honrado. Y cada domingo está en la primera banca de la iglesia con los ojos cerrados, las manos juntas, adorando al Dios que lo rescató del abismo. Esta historia no es única. Cada sacerdote, cada persona de fe auténtica, tiene docenas de historias similares. Porque estos dos pasos, reconocer tu necesidad de Dios y actuar en coherencia con esa fe, tienen un poder que trasciende toda lógica humana. Son la llave que abre las puertas del cielo. Son el puente que conecta tu miseria con la misericordia divina. Son el remedio para el miedo que te paraliza y la angustia que te consume. Y están disponibles para ti ahora mismo. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no. Importa cuán lejos creas que has caído. Porque el amor de Dios no tiene límites, su misericordia no tiene fondo, su poder no tiene barreras. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a dar estos 2 pasos? ¿Estás dispuesto a reconocer tu necesidad? ¿Estás dispuesto a actuar en coherencia con una fe que quizá aún es pequeña, quizá aún vacilante, pero que puede mover montañas si la ejercitas? Y ahora permíteme hablarte de algo que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para mantener activa tu fe y vencer el miedo de manera permanente. Porque una cosa es dar estos 2 pasos inicialmente,
experimentar esa transformación, sentir esa paz. Otra cosa es mantener esa fe activa cuando llegan las tormentas, cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando Dios parece silencioso. Es lo que yo llamo la perseverancia en la fe. Y es aquí donde muchos naufragan espiritualmente. Empiezan bien, dan los pasos iniciales, experimentan cierto alivio, pero cuando la novedad pasa, cuando los problemas persisten o se agravan, cuando sus oraciones parecen no ser escuchadas, entonces dudan, se desaniman y eventualmente abandonan. Por eso necesitas comprender que la vida de fe no es un sprint de 100 metros, es un maratón de toda la vida. Y como todo maratón, requiere entrenamiento constante, estrategia inteligente y comunidad de apoyo. El entrenamiento constante de tu fe significa establecer ritmos espirituales que alimenten tu alma diariamente. No hablo de añadir más actividades a tu agenda ya saturada. Hablo de reorientar tu vida alrededor de lo que realmente importa. Empieza tu día con Dios, no con tu teléfono. Antes de revisar tus mensajes, tus emails, tus redes sociales, dedica aunque sean 10 minutos a la oración. Puede ser un Padre Nuestro pausado, meditando cada palabra. Puede ser leer el Evangelio del día y preguntarte, ¿qué me está diciendo Jesús hoy? Puede ser simplemente sentarte en silencio y ofrecer tu día a Dios con todas sus preocupaciones, sus tareas, sus miedos. Este simple acto de poner a Dios primero establece el tono de todo tu día. Es como orientar una brújula. Una vez que está calibrada al norte verdadero, todas tus decisiones pueden referirse a ese punto fijo. Si empiezas tu día orientado hacia Dios, cada circunstancia, cada problema, cada miedo se ve desde esa perspectiva divina en lugar de solo desde tu perspectiva limitada. La estrategia inteligente significa conocerte a ti mismo, conocer tus debilidades, tus puntos vulnerables, tus patrones de caída. Si sabes que tiendes a la desesperación cuando estás solo, entonces no te permitas estar solo durante mucho tiempo. Busca comunidad, compañía, conversación. Si sabes que las noticias te llenan de ansiedad, entonces limita tu consumo de noticias. Infórmate sí, pero no te satures. Si sabes que ciertos lugares, ciertas personas, ciertas situaciones despiertan en ti los viejos miedos o las viejas tentaciones, entonces evítalos cuando sea posible. No es cobardía, es prudencia. Jesús mismo dijo, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Obviamente no hablaba literalmente, pero sí radicalmente. Estaba diciendo, haz lo que sea necesario para proteger tu alma. Y proteger tu alma incluye proteger tu paz, tu fe, tu confianza en Dios. Esto requiere honestidad brutal contigo mismo y decisiones valientes, a menudo contraculturales. La comunidad de apoyo es absolutamente esencial y tristemente descuidada en nuestra era de individualismo. No puedes vivir la fe en solitario. Necesitas otros creyentes que te animen cuando estás desanimado, que te corrijan cuando te desvías, que oren por ti cuando no tienes fuerzas para orar, que te recuerden las promesas de Dios cuando las has olvidado. Busca un grupo de oración, una comunidad parroquial, un círculo de amigos creyentes. No tiene que ser grande, 2 o 3 personas comprometidas con Cristo y entre sí pueden ser una fuerza espiritual inmensa. Conozco grupos de hombres que se reúnen semanalmente solo para compartir sus luchas, sus miedos, sus tentaciones y orar unos por otros. El poder de esa vulnerabilidad mutua, de esa hermandad en Cristo es incalculable, porque cuando tú estás débil, ellos están fuertes. Cuando tú dudas, ellos creen. Cuando tú tienes miedo, ellos tienen fe. Y viceversa. Es el cuerpo de Cristo funcionando como debe, cada miembro sosteniendo a los demás. Pero también necesito advertirte sobre algo. La fe activa que vence el miedo no te exime del sufrimiento. Esta es una confusión peligrosa que algunos predicadores difunden. La idea de que si tienes suficiente fe, nunca sufrirás, nunca enfermarás, nunca tendrás problemas. Eso no es cristianismo, es pensamiento mágico. Jesús mismo, el hombre de mayor fe que jamás haya existido, sufrió terriblemente. María, su Madre Santísima, vivió el dolor más grande que una madre puede vivir, ver a su hijo morir injustamente. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo, casi todos murieron martirizados. Los santos más grandes soportaron pruebas que nos harían temblar. La fe no te libra del sufrimiento. La fe te da el poder de sufrir con sentido, con esperanza, con dignidad. La fe transforma tu sufrimiento de una tragedia absurda en un misterio de amor, en una participación en la cruz de Cristo, en una oportunidad de crecimiento y purificación. Entonces, cuando la vida te golpee,
y lo hará. No pienses que tu fe ha fallado o que Dios te ha abandonado. Al contrario, ese puede ser el momento de tu fe más auténtica, más pura, más meritoria. Es fácil tener fe cuando todo va bien. La fe verdadera se prueba en el fuego del sufrimiento. Y aquí es donde vuelven a ser cruciales esos dos pasos. Primero, en medio del dolor, reconoces de nuevo tu necesidad absoluta de Dios. Señor, yo solo no puedo soportar esto, necesito tu gracia. Segundo, actúas en coherencia con tu fe a pesar del dolor. Sigues orando aunque no sientas a Dios cerca. Sigues amando aunque te hayan herido. Sigues perdonando aunque el resentimiento quiera dominarte. Sigues esperando aunque todo parezca perdido. Esa perseverancia en la fe, esa fidelidad en la oscuridad, es lo que forja santos. Es lo que transforma víctimas en vencedores. Es lo que convierte tragedias en testimonios de la gracia de Dios. Permíteme contarte una última historia antes de cerrar esta enseñanza. Conocí una pareja de ancianos que habían estado casados por 52 años. El esposo desarrolló Alzheimer en etapa avanzada. Ya no reconocía a su esposa. A veces era violento. Había días en que ella lloraba de puro agotamiento físico y emocional. Cualquiera hubiera entendido si ella lo hubiera puesto en una institución. Pero cada vez que le sugerían eso, ella decía: hace 52 años prometí estar con él en la salud y en la enfermedad. Él ya no me reconoce, pero yo sigo reconociéndolo. Él ya no puede amarme, pero yo sigo amándolo. Y lo haré hasta el último día. Y lo hizo. Cuidó de él con una ternura infinita hasta que él murió en sus brazos. En el funeral, uno de sus hijos adultos me dijo: padre, yo no era creyente, pero ver a mi madre vivir su fe de esa manera, con ese amor incondicional, me ha convertido. Ahora sé que Dios existe porque lo vi en ella. Esa es la fe activa que vence el miedo a la soledad, al agotamiento, a la desesperación, y lo vence no evitándolo, sino atravesándolo con la mano de Dios firmemente asida. Y ahora, hermano mío, hermana mía, llegamos al corazón de todo lo que he compartido contigo. Quiero que entiendas algo fundamental. Dios no quiere solo tu obediencia, quiere tu corazón. No quiere esclavos temerosos, quiere hijos libres que eligen amarlo. Estos dos pasos, reconocer tu necesidad de Él y actuar en coherencia con tu fe, no son obligaciones que Dios impone para complicarte la vida. Son invitaciones que Él ofrece para liberarte. Son el camino hacia la vida abundante que Jesús prometió: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es esa vida abundante? No es necesariamente riqueza material, salud perfecta o ausencia de problemas. Es una profundidad de existencia, una riqueza interior, una paz que trasciende las circunstancias. Es vivir desde tu identidad verdadera como hijo amado de Dios, no desde tu identidad falsa construida por el mundo. Es experimentar el amor incondicional de Dios de manera tan real, tan tangible, que los miedos del mundo pierden su poder sobre ti. Cada uno de nosotros tiene miedos específicos, únicos. Algunos temen la muerte, otros temen la enfermedad, algunos temen la pobreza, otros temen el rechazo, la soledad, el fracaso. Algunos temen por sus hijos, por su matrimonio, por su futuro. Y está bien reconocer esos miedos, nombrarlos, no negarlos, pero no está bien permitir que te dominen. Y la única manera de evitar que te dominen es anclar tu identidad, tu seguridad, tu esperanza en algo más profundo, más estable, más eterno que cualquier circunstancia temporal. Ese ancla es tu relación con Dios. Cuando estás firmemente anclado en Él, las tormentas de la vida pueden zarandearte, pueden mojarte, pueden asustarte, pero no pueden arrastrarte mar adentro, no pueden destruirte, porque tu ancla está fija en la roca que es Cristo, y esa roca es inamovible. Y quiero ser muy claro contigo sobre algo más. Activar tu fe en estos dos pasos no significa que nunca más sentirás miedo. El miedo es una emoción humana natural, parte de cómo Dios nos diseñó para protegernos del peligro real. Sentir miedo no es pecado. Jesús mismo sintió miedo en el Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sintió la angustia de la muerte inminente, el horror de cargar con los pecados del mundo, pero observa lo que hizo con ese miedo. No lo negó, no fingió que no existía, pero tampoco permitió que lo paralizara o lo desviara de la voluntad del Padre. Dijo: pero no se lo miedo, haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el modelo perfecto. Siente tu miedo, reconócelo, pero no le permitas determinar tus decisiones.
Que tus decisiones sean determinadas por tu fe, por tu conocimiento de la voluntad de Dios, por tu confianza en su amor. Además, y esto es muy importante, la activación de tu fe es un proceso, no un evento único. Habrá días en que sientes tu fe fuerte, invencible, capaz de todo. Habrá otros días en que tu fe parece débil, vacilante, casi inexistente. Esa fluctuación es normal, es parte de la experiencia humana. Lo importante no es la intensidad de tus sentimientos religiosos en un momento dado, sino la dirección de tu voluntad. Incluso cuando no sientas a Dios cerca, incluso cuando la oración parezca vacía, incluso cuando las dudas te asalten, si tu voluntad sigue eligiendo confiar, seguir, obedecer, entonces tu fe está activa. Es lo que los maestros espirituales llaman la fe árida, la fe del desierto, y paradójicamente es a menudo la fe más pura, porque no depende de consolaciones emocionales, sino de decisión pura de la voluntad. Y ahora quiero darte algo muy concreto, muy práctico. Cuando te despiertes mañana, antes de levantarte de la cama, antes de agarrar tu teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, quiero que hagas esto. Coloca tu mano sobre tu corazón. Respira profundo 3 veces y di estas palabras en voz alta. Señor, yo solo no puedo, pero confío en ti. Dame tu fuerza para este día. Son solo 15 segundos. Pero esos 15 segundos establecen la orientación de todo tu día. Estás reconociendo tu necesidad de Dios, primer paso. Y estás declarando tu intención de actuar en coherencia con esa fe, segundo paso. Hazlo cada mañana durante 30 días. Te garantizo que algo cambiará en ti. No porque las palabras sean mágicas, sino porque estás estableciendo un nuevo patrón, una nueva orientación, una nueva manera de enfrentar la vida, desde la dependencia confiada de Dios en lugar de desde la autosuficiencia ansiosa. Y ahora déjame hablarte de algo más profundo aún, algo que muchos olvidan en su camino de fe, la importancia del perdón como herramienta para vencer el miedo. Porque verás, hermano mío, muchos de nuestros miedos no vienen del futuro, vienen del pasado. Son miedos enraizados en heridas antiguas, en traiciones no sanadas, en resentimientos que cargas como piedras en tu espalda. Y mientras no perdones, mientras sigas aferrado al dolor que otros te causaron, ese dolor se convertirá en miedo. Miedo a volver a confiar, miedo a volver a amar, miedo a volver a ser vulnerable. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es minimizar tu dolor o justificar la injusticia. El perdón es soltar la carga del resentimiento porque te está destruyendo a ti más que a quien te hirió. Es elegir la libertad sobre la venganza, la paz sobre la amargura. Conocí a un hombre que había sido abusado por su padre durante toda su infancia. Cuando vino a verme, tenía 40 años y seguía siendo prisionero de ese trauma. No podía formar relaciones sanas, vivía con ataques de rabia, desconfiaba de todos. Su miedo al abandono, al rechazo, a la violencia dominaba cada área de su vida. Y le dije algo que al principio lo enfureció. Hermano, mientras no perdones a tu padre, él seguirá controlando tu vida. Aunque haya muerto hace 10 años, aunque nunca lo vuelvas a ver, mientras sigas alimentando ese odio, él sigue siendo tu carcelero. Al principio se resistió con furia. ¿Cómo voy a perdonar lo imperdonable? Y yo le respondí, no perdonas por él, perdonas por ti, por tu libertad, por tu paz, por tu futuro. Fue un camino largo, doloroso, requirió mucha terapia, mucha oración, mucha gracia de Dios. Pero el día que finalmente pudo decir, Padre, perdono a mi padre, algo se rompió en su interior. Las cadenas cayeron, el miedo retrocedió y comenzó por primera vez en 40 años a vivir de verdad. Y aquí hay algo crucial que quiero que entiendas. Perdonar no significa que el daño no fue real o que el dolor no importa. Dios ve cada lágrima que has derramado, conoce cada herida que llevas, entiende cada traición que has sufrido y Él mismo en la cruz cargó con todo ese dolor. Cuando perdonas, no estás diciendo que la justicia no importa. Estás confiando la justicia a Dios, que es el único juez perfecto. Estás diciendo, Señor, yo ya no puedo cargar con este peso. Tú lo llevas por mí. Tú harás justicia a tu manera y en tu tiempo. Yo elijo ser libre. Y cuando haces eso, cuando das ese paso de fe radical, experimentas una libertad que no sabías que era posible.
Los miedos enraizados en el pasado comienzan a perder su agarre. Empiezas a ver que eres más que tu trauma, más que tu dolor, más que lo que otros te hicieron. Permíteme también hablarte sobre el miedo al futuro, ese miedo que te roba el presente. Jesús dijo, no os angustiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio afán. ¿Por qué dijo esto? No porque el futuro no importe, sino porque la ansiedad por el futuro es inútil y destructiva. Piénsalo. ¿Cuántas de las cosas que te han quitado el sueño en tu vida realmente sucedieron? Probablemente muy pocas. La mayoría de nuestros miedos son fantasmas, sombras de lo que podría pasar pero nunca pasa. Y mientras te consumes preocupándote por esos futuros imaginarios, estás perdiendo el único tiempo que realmente tienes, el presente. Este momento, este día, esta conversación, esta respiración, eso es todo lo que tienes. Y es suficiente. Cuando practicas estos dos pasos de fe, cuando reconoces tu necesidad de Dios y actúas en coherencia con esa fe, aprendes algo hermoso, a vivir en el presente con confianza. No porque tengas garantías sobre el futuro, sino porque confías en quien sostiene el futuro. Es como caminar de la mano de tu padre cuando eres niño. No sabes exactamente a dónde van, pero no tienes miedo porque vas con él. Así es la fe. No elimina la incertidumbre del futuro, pero elimina el miedo a esa incertidumbre, porque sabes que no importa lo que venga, no lo enfrentarás solo. Dios estará ahí, como ha estado en cada momento de tu vida, incluso en aquellos en los que no lo sentiste. Y ahora quiero abordar algo muy real, muy doloroso, el miedo a la muerte. Este es el miedo último, el miedo que subyace a todos los demás miedos, porque todos sabemos en el fondo que vamos a morir. Y ese conocimiento, cuando no está iluminado por la fe, puede volverse una angustia insoportable. He estado al lado de muchos moribundos en mis años de sacerdocio y he visto dos tipos de muertes: aquellos que mueren con fe y aquellos que mueren sin ella. Los que mueren sin fe se aferran a la vida con desesperación, llenos de terror ante lo desconocido. Pero los que mueren con fe, hermano mío, he visto en sus rostros una paz que no puede explicarse humanamente. He visto ancianos sonriendo en su lecho de muerte, susurrando, voy a casa. He visto personas despidiéndose con serenidad, sin angustia, porque saben que no van hacia la nada, sino hacia los brazos del Padre. Santa Teresa de Ávila dijo, muero porque no muero. ¿Qué significaba esto? Que la muerte no era el fin que temía, sino el principio que anhelaba, el encuentro definitivo con el amor que había buscado toda su vida. Cuando vives con fe activa, cuando practicas esos dos pasos constantemente, algo extraordinario sucede. La muerte pierde su terror. No es que dejes de valorar la vida, al contrario, la valoras más que nunca, pero dejas de aferrarte a ella con angustia porque sabes que la vida terrena es solo el primer capítulo de una historia que continúa eternamente. Y cuando el miedo a la muerte retrocede, todos los demás miedos pierden también su poder. Porque si no temes el fin último, ¿qué más puedes temer realmente? Déjame contarte una historia más, porque creo que te ayudará. Hace unos años conocí a una mujer joven, madre de 3 niños pequeños, que fue diagnosticada con cáncer terminal. Le dieron 6 meses de vida. Vino a verme destrozada, no por ella, me dijo, sino por sus hijos. Padre, mis bebés me necesitan, ¿cómo los voy a dejar? Oramos juntos, lloramos juntos. Y entonces le propuse algo. Vivamos estos 6 meses no en la agonía de la despedida, sino en la plenitud del presente. Cada día que tengas con ellos, vívelo completamente. Dales todo tu amor, toda tu atención, toda tu presencia y confía que Dios cuidará de ellos cuando tú no estés. Y ella lo hizo. Dejó de consumirse en la angustia del futuro y empezó a vivir cada día como un regalo. Grabó videos para sus hijos, escribió cartas para sus cumpleaños futuros, enseñó a su esposo todo lo que sabía sobre crianza, pero sobre todo vivió. Vivió cada día con una intensidad, un amor, una presencia que muchos no experimentan en toda una vida. Y aquí viene lo extraordinario. Sus 6 meses se convirtieron en 2 años. Los médicos no podían explicarlo. Ella lo atribuyó a la gracia de Dios y a su decisión de vivir, no de morir. Y cuando finalmente llegó su hora, murió en paz, rodeada de su familia, con una sonrisa en los labios. En su funeral su esposo compartió algo que ella le había dicho días antes de morir. He vivido más en estos 2 años que en todos los años anteriores, porque aprendí a no tener miedo, aprendí a confiar. Aprendí que la vida es un regalo, no una posesión.
Esa mujer entendió algo profundo. La fe activa no te protege del sufrimiento o de la muerte, pero transforma tu manera de experimentarlos. Los convierte de enemigos aterradores en maestros que te enseñan lo que realmente importa. Y finalmente quiero que sepas esto, quiero que lo grabes en lo más profundo de tu corazón. No importa qué miedo te esté dominando ahora mismo, no importa qué situación parezca imposible, no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentras, Dios puede sacarte de ahí. Puede y quiere hacerlo. Pero respeta tu libertad, espera tu invitación, espera que des esos 2 pasos. Reconocer que lo necesitas y actuar en coherencia con esa fe. Cuando lo hagas, cuando te atrevas a dar esos pasos, aunque tiembles, aunque dudes, aunque apenas puedas, entonces experimentarás lo que millones de creyentes han experimentado a lo largo de 20 siglos. Que el yugo de Cristo es suave, que su carga es ligera, que su amor expulsa el temor, que su paz sobrepasa todo entendimiento. Experimentarás que no estás solo, que nunca estuviste solo, que siempre hubo alguien caminando a tu lado, esperando que voltearas a verlo, esperando que le dieras tu mano para caminar juntos el resto del camino. Hermano mío, hermana mía, hemos caminado juntos por estas reflexiones, por estas enseñanzas, por estas historias reales de transformación, y ahora te dejo con un pensamiento final. Tu vida es un regalo precioso, irrepetible, único. Dios te creó con un propósito específico que solo tú puedes cumplir. Pero no podrás cumplir ese propósito si el miedo te mantiene paralizado, encadenado, escondido. Necesitas liberarte. Y la llave de tu libertad no está en tus manos, está en las manos atravesadas por los clavos de aquel que te amó hasta dar su vida por ti. Toma esa llave, da esos 2 pasos, reconoce tu necesidad de Dios, actúa en coherencia con tu fe. Y observa cómo tu vida se transforma, cómo tu miedo retrocede, cómo tu corazón se llena de una paz y una fortaleza que no sabías que eran posibles. Y ahora, hermano mío, hermana mía, quiero llevarte aún más profundo en este camino de fe que vence el miedo. Porque hay dimensiones de estos 2 pasos que necesito revelarte, verdades que transformarán no solo tu manera de enfrentar el miedo, sino tu manera completa de vivir. Verás, cuando hablo de reconocer tu necesidad absoluta de Dios, no estoy hablando solo de un reconocimiento intelectual. Estoy hablando de una experiencia visceral, de un momento de verdad tan radical que divide tu vida en un antes y un después. Es lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Ese momento en que todas tus certezas se desmoronan, todas tus seguridades se evaporan y te encuentras desnudo ante la realidad de tu fragilidad. Es aterrador, sí, pero es también el momento más santo de tu vida, porque es ahí, en esa desnudez total, donde finalmente puedes encontrarte con Dios sin máscaras, sin pretensiones, sin la armadura del ego que has construido durante años. San Juan de la Cruz, ese gran maestro de la vida espiritual, pasó por esta noche oscura literalmente encerrado en una celda, prisionero de sus propios hermanos religiosos, traicionado por aquellos en quienes confiaba. En esa oscuridad física y espiritual, escribió la poesía más sublime sobre el amor de Dios. ¿Cómo es posible? Porque aprendió que cuando todos los demás desaparece, cuando todas tus certezas humanas se disuelven, lo único que queda es Dios. Y Dios es suficiente. Más que suficiente, es todo. Esta es la verdad paradójica. Tus mayores crisis pueden convertirse en tus mayores oportunidades de encuentro con Dios. Tus momentos de mayor debilidad pueden ser tus momentos de mayor fortaleza espiritual. Porque es precisamente cuando reconoces que no puedes, que Dios puede actuar plenamente en ti. Es como si tuvieras que vaciar completamente un recipiente antes de poder llenarlo con algo nuevo. Tu alma necesita ese vaciamiento para poder recibir la plenitud de Dios. Déjame contarte algo que viví personalmente y que marcó mi propio sacerdocio. Hace años atravesé una crisis de fe profunda. Sí, yo, sacerdote, experimenté meses de duda, de sequedad espiritual, de sentir que Dios estaba ausente. Seguía celebrando misa, seguía predicando, seguía cumpliendo mis funciones, pero por dentro estaba vacío. Oraba y sentía que mis palabras rebotaban en el techo. Leía la escritura y las palabras parecían letra muerta. Fue aterrador. Me preguntaba, ¿he dedicado mi vida entera a algo que no es real? ¿He sido un engañado o peor aún, un engañador?
Y en el punto más bajo de esa crisis, cuando estaba a punto de rendirme, cuando pensaba que quizá debería dejar el sacerdocio, sucedió algo. No fue una visión, no fue una voz audible, no fue nada espectacular. Simplemente un día, mientras celebraba misa casi mecánicamente, al elevar la hostia consagrada, una certeza inundó mi alma. Esto es real, yo estoy aquí, siempre he estado aquí. Tu sequedad no cambió mi presencia. Y comprendí algo crucial: la fe no es un sentimiento, los sentimientos van y vienen como las olas del mar. La fe es una decisión que tomas cada día, cada hora, a veces cada minuto, especialmente cuando no sientes nada. Es elegir creer a pesar de la oscuridad, confiar a pesar de la incertidumbre, seguir adelante a pesar del cansancio. Y esa crisis, esa noche oscura no debilitó mi fe, la fortaleció de una manera que años de consolaciones espirituales nunca hubieran podido. Porque aprendí que mi fe no dependía de mis sentimientos, no dependía de experiencias místicas, no dependía de tener todas las respuestas. Mi fe dependía única y exclusivamente de la fidelidad de Dios, que nunca falla, aunque yo no lo sienta. Y hermano mío, hermana mía, quiero que sepas que si estás pasando por una noche oscura ahora mismo, si Dios te parece distante o ausente, no significa que tu fe ha muerto. Puede significar que estás siendo purificada, fortalecida, preparada para algo más grande. Ahora bien, cuando hablo del segundo paso, actuar en coherencia con tu fe, necesito que entiendas que esto implica algo más radical de lo que quizá imaginas. No se trata solo de ir a misa los domingos o rezar antes de comer. Se trata de permitir que tu fe transforme cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, cada relación. Se trata de vivir como si Dios estuviera mirándote en todo momento, porque de hecho lo está. Se trata de preguntarte constantemente: ¿esta decisión que estoy a punto de tomar refleja mi fe o mi miedo? ¿Esta palabra que estoy a punto de pronunciar edifica o destruye? ¿Esta relación me acerca a Dios o me aleja de Él? Vivir en coherencia con tu fe significa que tu vida entera se convierte en una oración, en un testimonio, en un sacramento visible del amor invisible de Dios. Conocí a un empresario que después de su conversión enfrentó una decisión imposible. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Podía salvarla despidiendo a la mitad de sus empleados o tomando un préstamo con condiciones que sabía que eran éticamente cuestionables. La prudencia mundana le decía: haz lo que sea necesario para sobrevivir, los negocios son los negocios. Pero su fe le decía otra cosa. Vino a verme angustiado: Padre, si despido a 50 familias, las condeno a la miseria. Pero si tomo ese préstamo, estoy comprometiendo mi integridad. Y si no hago ninguna de las dos cosas, mi empresa quiebra y todos pierden su trabajo de todos modos. Le pregunté: ¿qué crees que Dios quiere que hagas? Se quedó en silencio largo rato. Finalmente dijo: creo que quiere que confíe en Él, que haga lo correcto aunque parezca una locura. Decidió no despedir a nadie y rechazar el préstamo cuestionable. En cambio, convocó a todos sus empleados, les explicó la situación con total transparencia y les propuso que todos, incluyéndolo a él, aceptaran una reducción temporal del salario hasta que la empresa se recuperara. ¿Sabes qué sucedió? Los empleados, conmovidos por su honestidad y su voluntad de sacrificarse con ellos, no solo aceptaron, sino que trabajaron con una dedicación que nunca había visto. La productividad aumentó. Los clientes, al enterarse de la situación, empezaron a apoyar más la empresa. Y en menos de un año, no solo se recuperaron, sino que crecieron. Pero aquí está la parte más importante. Ese empresario me dijo después: Padre, incluso si hubiera quebrado, habría valido la pena. Porque por primera vez en mi vida actué según mis valores, no según mi miedo. Y eso me dio una paz que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Esa es la fe activa. Es tomar decisiones que parecen locura desde la perspectiva mundana, pero que son sabiduría desde la perspectiva de Dios. Y cuando lo haces, cuando actúas en coherencia con tu fe a pesar del costo, descubres que Dios honra tu confianza de maneras que nunca hubieras imaginado. Pero necesito advertirte sobre algo más. Cuando empiezas a vivir en coherencia con tu fe, cuando activas estos dos pasos genuinamente, vas a enfrentar resistencia. Y esa resistencia vendrá de tres frentes. Primero, del mundo que te rodea. Vivimos en una cultura que glorifica la autosuficiencia, que se burla de la fe, que considera la humildad como debilidad. Cuando empieces a vivir diferente, algunos te admirarán, pero otros te criticarán, se burlarán, incluso te rechazarán. Tu familia puede no entender tu nuevo compromiso con la fe. Tus amigos pueden alejarse porque ya no participas en actividades que antes compartían. Tu ambiente laboral puede volverte hostil
porque tus valores chocan con la cultura corporativa, es doloroso. Pero Jesús nos advirtió, si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. No busques el rechazo, pero no lo temas tampoco. Porque el rechazo del mundo es a menudo la confirmación de que vas por el camino correcto. Segundo, enfrentarás resistencia de tu propia carne, de tus propios deseos desordenados. Porque reconocer tu necesidad de Dios y actuar en coherencia con tu fe implica renunciar a muchas cosas que tu naturaleza caída desea. Implica decir no a placeres que te destruyen, a comodidades que te adormecen, a seguridades falsas que te esclavizan. Tu cuerpo protestará, tu mente buscará excusas, tu corazón se sentirá dividido. San Pablo lo expresó perfectamente, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta lucha interior es normal, es parte del proceso de santificación. No te desanimes cuando caigas. Levántate, acude al sacramento de la confesión y sigue adelante. La santidad no es no caer nunca, es levantarse cada vez que caes. Es perseverar a pesar de tus debilidades, confiando no en tu fuerza, sino en la gracia de Dios. Y tercero, enfrentarás resistencia espiritual. Sí, hermano mío, el demonio es real. Y nada lo enfurece más que ver un alma escapando de su dominio, liberándose del miedo, creciendo en santidad. Cuando empiezas este camino de fe activa, puedes experimentar tentaciones más fuertes, dudas más intensas, ataques más sutiles. El enemigo sabe dónde eres vulnerable y atacará ahí. Si tu debilidad es el orgullo, te tentará con vanidad espiritual. Si es la lujuria, intensificará esas tentaciones. Si es la desesperación, te llenará de pensamientos oscuros. Pero escúchame bien, si estás experimentando esta batalla espiritual, es señal de que vas por buen camino. El demonio no ataca a quien ya tiene dominado, ataca a quien está escapándose. Y aunque es poderoso, su poder no es nada comparado con el poder de Dios. Cuando sientas el ataque, haz lo que te enseñé. Reconoce tu necesidad de Dios y actúa en coherencia con tu fe. Reza, acude a los sacramentos, busca ayuda espiritual. El demonio huye ante el nombre de Jesús y ante el poder de la cruz. Permíteme ahora hablarte sobre algo que considero crucial y que muchas veces se pasa por alto: la importancia de la Eucaristía en este proceso de activar tu fe y vencer el miedo. Hermano mío, hermana mía, la Eucaristía no es un símbolo, no es un ritual vacío, no es una mera conmemoración, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo realmente presente. Es el milagro más grande que ocurre diariamente en cada altar católico del mundo y es el alimento que tu alma necesita para esta batalla. Cuando recibes la Eucaristía dignamente, cuando permites que Cristo entre literalmente en ti, algo extraordinario sucede a nivel espiritual. Él te fortalece desde dentro, te transforma desde el centro de tu ser. Te da la gracia que necesitas no solo para creer, sino para vivir lo que crees. He visto transformaciones inexplicables en personas que empezaron a asistir a misa diaria o al menos varias veces por semana. Una mujer que sufría de depresión severa durante años, que había probado todas las terapias y medicaciones sin éxito, empezó a ir a misa cada mañana antes del trabajo. No porque alguien se lo impusiera, sino porque sintió un hambre interior que no sabía cómo explicar. Y poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, la oscuridad comenzó a retroceder. No de manera dramática, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, como cuando el amanecer disuelve la noche. Me dijo: padre, no puedo explicar científicamente lo que ha pasado. Solo sé que cuando recibo a Jesús en la Eucaristía, algo en mí se fortalece. Es como si una luz encendiera en mi interior. Esa es la gracia sacramental. Es real, es poderosa, es transformadora. Y junto con la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación es fundamental. Porque el pecado no confesado, la culpa acumulada, es uno de los mayores generadores de miedo en nuestra vida. Cuando cargas con pecado sin confesar, hay una parte de ti que constantemente teme ser descubierta, expuesta, juzgada. Vives con una ansiedad de fondo que no puedes quitarte. Pero cuando acudes humildemente al confesionario, cuando expones tus pecados ante el sacerdote que actuó in persona Christi, cuando escuchas las palabras de absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, experimentas una liberación que no tiene comparación. Es literalmente quitarte un peso de encima. Es ser lavado, purificado, restaurado. Y ese miedo que te perseguía, ese temor al juicio, esa ansiedad por tu pasado, se disuelven en la misericordia infinita de Dios.
quiero que entiendas algo más. Estos dos pasos de activar tu fe no son solo para tu beneficio personal. Cuando tú te liberas del miedo, cuando tú vives en la libertad de los hijos de Dios, te conviertes en testimonio para otros. Tu vida misma se convierte en una predicación silenciosa pero poderosa. La gente nota cuando hay algo diferente en ti, nota tu paz en medio del caos, nota tu esperanza en medio de la crisis, nota tu amor en medio del odio y se preguntan, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Y esa pregunta es la puerta de entrada para que compartas tu fe, no con discursos teológicos complicados, sino con tu testimonio simple y honesto. Yo también estaba dominado por el miedo, pero reconocí mi necesidad de Dios. Empecé a actuar en coherencia con mi fe y mi vida cambió. Recuerdo a un hombre que trabajaba en una oficina muy competitiva y tóxica. Después de su conversión, decidió vivir su fe en ese ambiente hostil. No predicaba, no imponía, simplemente vivía diferente. Cuando otros hablaban mal de alguien, él guardaba silencio o decía algo positivo. Cuando otros mentían para avanzar, él era honesto aunque le costara. Cuando otros pisoteaban a los demás para subir, él ayudaba y servía. Al principio lo vieron como un tonto, incluso se burlaban de él. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Sus compañeros empezaron a confiar en él. Cuando tenían problemas, acudían a él porque sabían que no los juzgaría. Y varios eventualmente le preguntaron por qué eres así, qué es lo que tienes, y él simplemente compartía su historia. No todos se convirtieron, pero varios sí. Hoy hay un grupo de oración en esa oficina que se reúne semanalmente. Todo porque un hombre decidió vivir su fe en coherencia, a pesar del miedo al rechazo. Ahora quiero hablarte de algo que puede parecer paradójico, pero es profundamente verdadero. Para vencer completamente el miedo, necesitas estar dispuesto a perderlo todo por Cristo. Jesús lo dijo claramente, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Qué significa esto? Significa que mientras te aferres desesperadamente a tu vida, a tus posesiones, a tu seguridad, a tu reputación, vivirás con el miedo constante de perderlas. Pero cuando sueltas todo, cuando lo pones todo en las manos de Dios, cuando dices, Señor, todo lo que tengo es tuyo, haz conmigo lo que quieras. Entonces experimentas una libertad aterradora pero hermosa. Ya no tienes nada que perder porque ya lo has entregado todo. Y paradójicamente al perderlo todo por Dios, lo ganas todo en Él. Los mártires entendieron esto perfectamente. Hombres y mujeres que fueron a la arena, al fuego, a la cruz, cantando himnos de alabanza. ¿Cómo es posible? Porque habían soltado su vida. Ya la habían entregado a Dios. Por eso los perseguidores no tenían poder sobre ellos. No podían amenazarlos con quitarles algo que ya habían entregado libremente. Esta es la libertad última, la victoria final sobre el miedo, el desprendimiento total. Y no necesitas ser mártir en el sentido de morir físicamente para experimentar esto. Necesitas morir diariamente a tu ego, a tus apegos, a tu necesidad de control. Es lo que San Pablo llamaba morir cada día. Es el camino de la cruz, que es el único camino a la resurrección. Déjame también hablarte sobre el papel de María, la Madre de Dios, en este camino de fe. María es el ejemplo perfecto de los dos pasos que te he enseñado. Cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador, ella reconoció su necesidad absoluta de Dios. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Reconoció su limitación, su imposibilidad humana, pero inmediatamente después actuó en coherencia con su fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según palabra. Aceptó sin entender completamente, confió sin ver el final del camino, dijo sí a pesar del miedo que cualquier joven tendría en esa situación. Y esa fe la sostuvo a través de todo. El embarazo inexplicable, la huida a Egipto, los años ocultos de Nazaret, el ministerio público de Jesús cuando algunos decían que estaba loco, y finalmente al pie de la cruz, viendo a su hijo morir de la manera más atroz. María nunca perdió la fe, nunca se rindió al miedo, nunca permitió que la duda la dominara. ¿Por qué? Porque había dado esos dos pasos y los renovaba constantemente. Por eso la Iglesia nos enseña a acudir a María, a pedirle su intercesión, a rezar el rosario. No es porque ella sea divina, sino porque ella es la criatura que mejor supo cooperar con la gracia divina. Es la madre que puede enseñarte a confiar como ella confió, a creer como ella creyó, a perseverar como ella perseveró. Cuando estés atravesando tu propia cruz, cuando el miedo te abrume,
Cuando no entiendas por qué Dios permite tu sufrimiento, mira a María al pie de la cruz. Ella no entendía por qué, pero seguía creyendo. Y su fe fue recompensada en la resurrección. La tuya también lo será. Y ahora, hermano mío, hermana mía, quiero darte algo muy práctico, muy concreto, que puedes empezar a hacer hoy mismo para fortalecer estos dos pasos en tu vida. Primero, establece un momento sagrado cada día, un tiempo que dediques exclusivamente a Dios. No tiene que ser largo, 15 o 20 minutos son suficientes para empezar, pero que sea inviolable. Apaga tu teléfono, cierra la puerta, elimina todas las distracciones y en ese tiempo haz tres cosas. Primero, reconoce tu necesidad de Dios. Puedes usar una oración simple: Señor, yo solo no puedo, sin ti no puedo hacer nada. Necesito tu ayuda, tu gracia, tu presencia en mi vida. Dilo en voz alta si es posible, porque hay poder en pronunciar tu fe audiblemente. Segundo, lee un pasaje corto de la Escritura. Puede ser el Evangelio del día, un salmo, cualquier texto que te hable. No lo leas rápido, léelo pausadamente, masticándolo, permitiendo que penetre en tu corazón. Y tercero, habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Cuéntale tus miedos, tus preocupaciones, tus alegrías, tus luchas. Sé completamente honesto. Dios ya sabe todo de todos modos, pero necesitas expresarlo, exteriorizarlo, sacarlo de tu interior. Segundo, identifica una situación específica en tu vida donde el miedo te está paralizando. Puede ser una conversación difícil que necesitas tener, una decisión que has estado posponiendo, un perdón que necesitas dar, un cambio que necesitas hacer. Toma esa situación y llévala a tu tiempo de oración. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga? Y luego escucha. No esperes una voz audible, pero presta atención a lo que surge en tu corazón, especialmente si va en contra de lo que tu miedo te dice. Y cuando tengas claridad, actúa. Da el paso, pequeño o grande, que tu fe te indica. Puede ser enviar ese mensaje, hacer esa llamada, tomar esa decisión, pedir ese perdón. Hazlo con miedo si es necesario, pero hazlo. Porque actuar en coherencia con tu fe a pesar del miedo es exactamente como ese músculo espiritual se fortalece. Tercero, busca un acompañante espiritual. Puede ser un sacerdote, un director espiritual, un amigo o amiga de fe madura, alguien con quien puedas ser completamente transparente, a quien puedas rendirle cuentas, que pueda orar contigo y por ti. El camino espiritual no fue diseñado para recorrerse en soledad. Necesitas la sabiduría, el aliento, a veces la corrección de alguien que está más adelante en el camino. Reúnete con esta persona regularmente, comparte tus luchas, tus victorias, tus dudas. Deja que te ayude a discernir la voz de Dios entre todas las otras voces que compiten por tu atención. Y si es posible, conviértete tú también en acompañante de alguien más, porque al ayudar a otros en su camino de fe, fortaleces tu propia fe. Cuarto, practica la gratitud diariamente. Al final de cada día, antes de dormir, repasa tu día y encuentra al menos 3 cosas por las cuales agradecer a Dios. Pueden ser grandes o pequeñas: un momento de paz, una conversación significativa, una comida deliciosa, un problema que se resolvió, incluso una lección aprendida de una dificultad. La gratitud es el antídoto contra el miedo, porque cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que tienes, de lo que podría salir mal a lo que ya ha salido bien. Y cuando cultivas una actitud de gratitud, descubres que tienes mucho más de lo que pensabas, que Dios ha estado proveyendo todo el tiempo, que no estás tan desprotegido como creías. Y quinto, haz un ayuno semanal. No tiene que ser de comida necesariamente, aunque ese es el ayuno clásico y poderoso. Puede ser ayuno de redes sociales, de televisión, de quejas, de críticas. Elige un día a la semana donde te abstendrás de algo que normalmente consumes y usa ese tiempo o esa energía para la oración o el servicio. El ayuno hace 2 cosas importantes. Primero, te recuerda tu dependencia de Dios porque experimentas físicamente tu necesidad. Y segundo, fortalece tu voluntad, tu capacidad de decir no a tus impulsos, lo cual es esencial para actuar en coherencia con tu fe en lugar de según tus deseos del momento. Estas 5 prácticas, si las haces consistentemente, transformarán tu vida espiritual, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, acumulativamente. Es como entrenar físicamente. Los primeros días son difíciles, tu cuerpo protesta, quieres rendirte, pero si perseveras, semana tras semana, mes tras mes, tu cuerpo cambia.
Desarrollas músculo, resistencia, flexibilidad. Lo mismo sucede espiritualmente. Al principio tu oración parecerá seca, tu lectura de la Escritura aburrida, tus acciones de fe aterradores, pero si perseveras, tu espíritu se fortalece. Desarrollas músculo espiritual, resistencia contra las tentaciones, flexibilidad para adaptarte a la voluntad de Dios. Y el miedo que antes te dominaba empieza a perder su poder sobre ti. Finalmente, hermano mío, hermana mía, quiero dejarte con esta verdad sublime. Dios te ama. No por lo que haces, no por lo que logras, no por cómo te ves o cuánto tienes. Te ama porque eres su hijo, su hija. Te ama con un amor incondicional, infinito, eterno. Ese amor es la realidad más profunda del universo. Todo lo demás, todos tus miedos, todos tus problemas, todos tus fracasos son temporales y secundarios. Pero el amor de Dios por ti es permanente y primario. Y cuando realmente captas esto, cuando permites que esta verdad penetre hasta lo más profundo de tu ser, todo cambia. Porque si el Dios del universo te ama incondicionalmente, ¿qué hay que temer? Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él te sostiene, ¿quién puede hacerte caer definitivamente? Estos dos pasos que te he enseñado, reconocer tu necesidad de Dios y actuar en coherencia con tu fe, son simplemente el camino para entrar más profundamente en esa realidad del amor de Dios. No son fórmulas mágicas, son llaves que abren puertas. Y del otro lado de esas puertas está la vida que tu alma anhela, una vida de libertad, paz, propósito y amor. Una vida donde el miedo ya no te domina, donde tus decisiones brotan de la confianza en lugar del temor, donde cada día es una aventura de descubrir cómo Dios está obrando en ti y a través de ti. Esa vida está disponible para ti. No en un futuro lejano, no después de que resuelvas todos tus problemas, no cuando finalmente seas perfecto. Está disponible ahora, hoy, en este momento. Solo requiere que des esos dos pasos, que reconozcas tu necesidad de Dios y que actúes en coherencia con tu fe. ¿Lo harás? ¿Te atreverás a confiar? ¿Te atreverás a soltar tus miedos y abrazar la fe? Yo creo que sí. Creo que no has llegado hasta aquí en este mensaje por casualidad. Creo que Dios te ha traído aquí porque es tu momento. El momento de tu transformación. El momento de tu liberación. El momento de activar tu fe y vencer tus miedos de una vez por todas. Que así sea, hermano mío, hermana mía. Que así sea.
Cracks in the pavement trace our steps. Late night talks and quiet breaths. You smile like the world stood still. Now it's just time I can't refill. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. Found a photo in my coat, us in fall and what you wrote. Leaves were red, the sky was white. Now the trees feel cold outside. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. And I still walk those streets at night. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go.